Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos. En un evento sin precedentes, el reconocido periodista de investigación Jaime Maussan encabezó una audiencia pública ante el Congreso de México para abogar por la regulación de objetos voladores anómalos no identificados. Hoy en la Cámara de Diputados se realizó la primera audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados, lo que antes se conocía como el fenómeno OVNI. La audiencia fue convocada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, contó con la participación del especialista Jaime Maussan, entre otros conocedores del fenómeno. Llevaron hasta un salón en San Lázaro supuestas evidencias físicas sobre la existencia de cuerpos extraterrestres. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores, periodistas, como por científicos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez. ¿Qué tal, Víctor? Y Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? Buen día a todos los amigos que nos acompañan. Bienvenidos todos a bordo a la nave en este viaje que hoy venimos a cupo lleno adentro de la nave en este viaje que estamos haciendo, porque vamos a tener un tema interesante que vamos a abordar desde diferentes puntos de vista, por supuesto, el científico, el académico, pero también habría que ver desde la filosofía qué dicen los comunicadores, qué dicen los analistas, porque vaya que hay tela de dónde cortar con los últimos acontecimientos que se han dado aquí en México y bueno, que se ha dado en un espacio en el que pocas veces tenemos información científica, que es el Congreso. Sí, y bueno, para empezar, Maritza no está aquí en la cabina con nosotros, acaba de llegar a Alemania. Maritza, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo por allá tan lejos? Todo bien, me invitaron al Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia para investigar justamente sobre tecnología espacial en México en la Guerra Fría, entonces me parece genial que mi tema esté de moda. Y me parece chido que estamos hablando, bueno, lo que está pasando en México en mi ausencia es una onda que tiene que ver con la astrocultura, me parece, y la astrocultura la podemos definir como las maneras, los discursos y los objetos con los que dotamos de sentido al espacio exterior. Entonces, digo, celebro que se esté teniendo como una conversación sobre el espacio exterior en México, pero ¿cómo se está teniendo? No sé. Estaban esperando que te fueras para comenzar. Y aquí me invitaron para presentarla. Oye, Maritza, pero de veras, te vas de México y sucede en México la gran revelación, la que si se comprueba como que es cierto sería el hallazgo más grande de la historia de la humanidad. Seguro van a llover premios Nobel si va a cambiar todo lo que sabemos sobre el universo. O quizá no, quizá solamente es otro episodio de este show que muchas veces se da alrededor de cosas que nos interesan mucho. Hablando entonces como de estos espectáculos carnavalescos que nos interesan y que hacemos crecer por nuestra fascinación y porque son sugestivos y porque son fascinantes, pues México figuró en los encabezados internacionales, pero de una manera que no es la que más nos gustaría por el grado de seriedad, vamos a decirle seriedad, con el que se propuso en la Cámara de Diputados para investigar a los fenómenos anómalos no identificados. Supongo que los que nos escuchan lo conocen, pero también nos escuchan en muchos países de Latinoamérica y a lo mejor allá no lo conocen. En cada país hay uno, pero el de acá en México se llama Jaime Maussan, que es un presentador de televisión mexicano que se hace llamar ufólogo, investigador de fenómenos paranormales, y fue recibido en la Cámara de Diputados para dar su testimonio experto. Todo el tiempo estoy haciendo comillas así como que según esto, un testimonio experto, bueno, es experto en fenómenos paranormales, cualquiera que sea la definición de eso, sobre la supuesta presencia de fenómenos aéreos o anómalos, en español como que no está bien definido. Él dice que lo que está proponiendo es que se defina no identificados, lo que antes eran los ovnis. Pero aprovechó
para llevar su mejor material y presentar lo que asegura son restos de organismos biológicos no humanos, a lo que mi primera respuesta fue, órale, ojalá fuera cierto, ojalá hayan encontrado algo así. Sería la noticia del siglo. Lástima que no es cierto. Ya conocemos este cuento, ya hay un Maussan en cada país. Maritza, platícanos un poquito acerca de qué sentiste tú cuando estabas en Alemania y viste esta noticia y para que podamos presentar también a quienes más nos van a acompañar hoy. Bueno, pues digo, raro, porque el Congreso no es un lugar en que usualmente se discuten estas cosas. Me impactó ver el presidium como mayoritariamente masculino, pero creo que vale la pena como para entrar al tema, decir quiénes estaban presentes, ¿no? Entonces sí, estaba claro. este diputado Sergio Gutiérrez, quien creo que ha estado como encabezando algunos esfuerzos por poner en la mesa del Congreso el asunto espacial. También estaba Jaime Maussan, que ya dijiste que es periodista, pero no olvides que es director de Tercer Milenio. Quien no conozca Tercer Milenio es un programa que tendrían que googlear. Ryan Graves, uno de los militares estadounidenses que recientemente habló sobre avistamientos de FANIs en Estados Unidos. Y luego gente de la Cámara de Congresistas de Japón, un representante de Petrobras de Brasil, y también estaba, bueno, invitaron, no estaba presencialmente, Avi Loeb, astrofísico y director Ajá. del Departamento de Astronomía de Harvard. Ahorita regresamos a definir quién es también Avi Pero Loeb. eso, ¿verdad? Porque estoy emocionada por Ajá. que presentemos a nuestros invitados, que seguro tendrán mucho que decir sobre eso. Yo creo que tenemos un mejor presidio nosotros que la presentación en el Congreso. Más adecuado, más relevante en cuanto a las opiniones que deberían de estarse escuchando, porque ahí, bueno, había astrónomos, por supuesto. Avi Loeb lo es un astrónomo de Harvard, te dije, astronomía en Harvard. Pero bueno, el que llevaba la voz cantante es un presentador de televisión, es una persona que hace show. Y lo mismo si es una imagen milagrosa que el chupacabras y ahora los aliens. Que vende sustancias, shampoos, jabones, gotitas para esto, para lo otro, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿y por qué no invitaron a los científicos que estudian? Digo, hay astrónomos, ¿no? Hay biólogos, hay astrobiólogos. ¿Por qué no había personas que metieran un poco la reflexión, la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, la comunicación de la ciencia? Tiene mucho que hablar de esto. Claro. No, esto tenía otras intenciones, pero nosotros sí vamos a invitar. Y hemos invitado aquí exactamente eso, a una astrónoma que la presento con mucho gusto, a la doctora Julieta Fierro, astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que una de las científicas y seguramente la astrónoma más conocida y querida en México, para que podamos abordar este tema. Doctora Julieta Fierro, muchas gracias y bienvenida a Cosas de Sapiens. El gusto es mío, gracias por invitarme. También invitamos a un biólogo que es mi compañero también en otro podcast que tenemos que se llama Crónicas del Antropoceno, Marcos Vinagrillo, biólogo y maestro en comunicación de la ciencia. Bienvenido a Cosas de Sapiens. Muchas gracias, Víctor. Gracias por invitarme a otro fenómeno de México mágico surreal. Ahorita vamos a ver cómo sale la plática. Así es. También representando a la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue una de las aludidas para defender la dignidad de la ciencia y de la máxima casa de estudios, mi amigo, compañero, colega, comunicador de la ciencia, escritor, Sergio de Régules. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. No sé si para representar a la UNAM, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, y también tenemos con nosotros a uno de nuestros colaboradores, amigo, que nos ha acompañado, filósofo, y que tiene un blog específicamente sobre escepticismo científico, Daniel Galarza. ¿Qué tal, Daniel? Hola, hola. Buenos días a todos. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Muchas gracias por la invitación. De hecho, esta es una continuación de un episodio que hicimos que estuvo Daniel también cuando se dio la presentación o las revelaciones en Estados Unidos, en el Pentágono, ante el Congreso de un ex agente de inteligencia y de una persona que fue empleado en el Pentágono, hablando de que había programas secretos para investigar el fenómeno OVNI, o ya no se llama OVNI, ahora se llama FANI, fenómeno anómalo no identificado, lo cual ganó muchos encabezados, pero al final de cuentas, en el episodio que ya lo hablamos de eso y que ahí lo puedes detallar y lo puedes ir a oír, se llamó Aliens Revelados, llegamos a la conclusión que al final de cuentas no se dieron evidencias.
dijimos, ¿cuál sería una evidencia? Pues que alguien llega ahí con un marciano. Pues parece que alguien nos escuchó, Daniel, si alguien llegó ahí con un marciano, pero vamos a ver si es cierto, porque al final de cuentas, sí, lo que importa es la evidencia. ¿Pero cuál evidencia? ¿De qué calidad? ¿Quién la presenta? Todo eso también es importante, a lo que, para invitar a que entren nuestros invitados a la conversación, a mí me gustaría preguntar, para empezar, doctora Julieta Fierro, a ustedes, los científicos de la Universidad Nacional, ¿los representa el testimonio de Maussan? A los astrónomos, ¿les parece que fue la persona adecuada como para hablar de algo tan relevante? ¿Y por qué no? Gracias. Pues mira, Maussan ha vivido del espectáculo toda su vida académica, si se puede llamar así. Y claro, le encanta estar en la presencia de los medios, inventar cosas, supuestamente tener pruebas súper científicas de lo que dice. Y entonces, bueno, pues es un show, es como un mago. Todos sabemos que son trucos lo que hacen, pero nos sorprenden esos trucos. Pues Maussan le pega eso. Y pues obviamente no tiene fundamento científico y todos sabemos que es así, y cuando estamos con él nos dice que nosotros no vemos los extraterrestres porque no creemos en ellos, pero que ahí están y ahí con él se comunican. Y bueno, tiene 1000 narraciones, que ha estado en Baja California y los llevó a los viñedos y eran de vidrio los extraterrestres, y así como esta historia tiene 1000 que ha ido inventando a lo largo de décadas. Sí, y de muchos temas, los extraterrestres, pero también de chupacabras, también de imágenes milagrosas, también de productos milagro, de muchos. Y como dices, es un mago y hace su magia, o es un showman y hace su show. Ya le entendió a su show, ya lo tiene bien medido. Y no es su culpa, lo invitan a hacer show, pues lleva show y lleva sus mejores artefactos para dar el show completo. Pero, a ver, Daniel, me gustaría que retomáramos de aquel episodio que decíamos, la diferencia está en la evidencia. Y citando a Carl Sagan, aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. ¿Qué sería una evidencia extraordinaria? Pues que traigan aquí al marciano. Llegó con 2. ¿Te parece entonces que deberíamos de tomarlo en cuenta? Y además, tema de filosofía de la ciencia. ¿Lo descartamos nomás porque es Maussan? ¿O si Maussan llega con una evidencia sólida, deberíamos de escucharlo? Pues, y yo puedo comentar, Sí, a ver, si llega un extraterrestre a la Tierra, sí. lo primero que hay que hacer es aislar, porque puede traer virus o bacterias de otro lugar y no se puede estar moviendo de un país al otro tranquilamente. Así es que eso de que nos lleven al extraterrestre para que lo analicemos, no. Hay que aislarlo. La gente tiene que mover, analizarlo, perdón. Sí, o sea, si lo encuentran, no me lo traigan aquí. Aislémoslo y que pase por un protocolo de bioseguridad adecuado, ¿no? Porque bien pudiera traer un bicho que nos contagie a todos. ¿Hubiera contagiado a todos los diputados? Además, la ONU tiene un protocolo. Hay que darle trato diplomático independientemente de su aspecto y de su olor. Sí, a ver, Daniel, adelante. Bueno, mira, estoy de acuerdo completamente con la doctora. Hay protocolos tanto para cadáveres recientes como para cadáveres que tienen miles de años, y pues es evidente que con este caso no hay ni de cerca algo parecido. Y con tus preguntas, yo primero sospecharía en efecto, por tratarse de Maussan, por tratarse de un antecedente tan marcado, tan evidente de fraude, ahí tendríamos que comenzar a sospechar. No podríamos descartarlo así nomás de buenas a primeras, pero el detalle está en que pues estas supuestas evidencias extraordinarias pues no son nuevas. Se presentan como novedades ahorita en las noticias y demás, pero la realidad es que estas momias, entre comillas, tienen desde 2016 vendiéndolas como descubrimiento de alienígenas ancestrales en Perú. Y desde aquellos entonces se ha demostrado que son una fabricación reciente. De hecho, una fabricación criminal, dado que todo parece indicar que han usado cuerpos de momias reales, saqueados de tumbas auténticas en Perú y deformadas para darles estos aspectos. También se han utilizado
materiales nuevos como resinas, pegamentos y demás, así como cadáveres de animales, y se han ido armando todo este pequeño show. Maussan presentó 2, pero actualmente están circulando cerca de 20 de este tipo de cuerpos desde Perú. Y bueno, ya desde 2017-18, el Ministerio de Cultura de Perú ya había denunciado esto como un fraude y como un crimen. Entonces, ciertamente se mantiene la idea de que necesitamos evidencia extraordinaria para un evento tan extraordinario, una afirmación así de extraordinaria, pero estos cuerpos no representan en lo absoluto esa prueba. Y fuera de esos cuerpos, en la Cámara de Diputados no se presentó ninguna otra prueba. No hay ningún avance con respecto a evidencia de extraterrestres en nuestro planeta. Seguimos en donde mismo. En las revelaciones de Estados Unidos alguien dice que dijo, y más que nada estaban reclamando un asunto de transparencia. Y aquí en México invitaron a Jaime Maussan, y Jaime Maussan pues llevó su show, pero ese show, pues bueno, no atiende a, pues, digamos, lo riguroso que debería de ser la ciencia. Para empezar, el protocolo de bioseguridad que comentaba la doctora Julieta Fierro, además citó a la UNAM como que ya habían hecho los estudios y que le estaban dando la razón de una manera tramposa, por decirlo menos, y creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sergio de Régules, pues también se está aprovechando del hecho de que esto es fascinante, es seductor, a la gente le gusta, y nosotros también podemos aprovechar el hecho de que él despertó la conversación para hablar de por qué no y lo que sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, hace rato decías que no es su culpa. No, yo digo que por supuesto que es su culpa, porque sabe que está tratando de engañar a la gente, aprovechándose de que es un tema en efecto fascinante, y la prueba es que aquí estamos todas estas personas encantados tratando de establecer de este tema tan interesante qué es lo que está bien sustentado, ¿no? Ahora, Maussan siempre se ostenta como científico, y en los medios dicen el investigador Jaime Maussan, ¿no? Bueno, si fuera científico, lo primero que haría con sus monigotes esos de papier maché es compartir muestras, ¿no? Eso es lo que hace todo el mundo. Si tú vas a ver en el Instituto de Geofísica, tienen montones de muestras del cráter de Chicxulub extraídos en los años 90, y lo primero que hicieron el equipo que los extrajo es partirlos a la mitad como hot dogs y enviar por todo el mundo muestras, porque eso es lo que hace un científico de verdad, ¿no? Que compartes, lo haces completamente transparente. Y respecto a lo de la UNAM, ¿no? Cuando citaron a la UNAM súper tramposamente, ese es un clásico truco de los charlatanes. Yo se lo he visto hacer a este señor y también a Deepak Chopra, ¿no? Que meten un pedacito de una cosa que es verdad, y con eso ya creen que se tiñe todo lo demás que dicen de verdad. Y lo que hizo es decir, sí, la UNAM analizó estas pruebas, y ahora el Instituto de Física inmediatamente respondió con una carta que anda por ahí circulando, en donde dicen, a ver, un momento, a nosotros nos mandaron un pedacito de un material y nos dijeron, analice esto para determinar su antigüedad, y nosotros determinamos que tiene una antigüedad de 1000 años. De ahí a implicar que la UNAM está detrás y que la UNAM avala todas las barbaridades que dijo este señor en el Congreso de sus monigotes esos, pues es otra cosa, ¿no? Y pues sí, si los construyeron con fragmentos de llamas y con fragmentos de momias robadas de tumbas peruanas, pues muy posiblemente sí tenga 1000 años el material. Pero el Instituto de Física no recibió el monigote completo y no dijo, oh, sí, esto es claramente un cuerpo extraterrestre. Le mandaron un pedacito de tierra, ¿no? Y lo metieron a su aparato y dijeron, tiene 1000 años. Sí, oye, Marcos, Marcos Vinegrillo, biólogo, platícame tú, ¿qué fue lo que sentiste cuando viste esta noticia que nos salen con que este organismo no humano no es parte de nuestra evolución? 70% de ADN comparte con nosotros, y además estaba en etapa reproductiva. ¿Qué pensaste con todo esto? No, bueno, pues la verdad es que fue muy divertido. Yo qué te puedo decir, lo primero que hice me puse una sonrisa en la cara, porque no hay manera de verlo de otra forma, ¿no? O sea, esto es un fenómeno que por una parte nos hace plantear, ¿no? El tema de la alfabetización mediática y cómo las personas nos enfrentamos a un montón de información, y tenemos que tener el criterio de analizar esta información desde el cuestionamiento, desde la parte crítica de qué es lo que estoy viendo antes de tomarlo como verdadero.
Pero una vez que uno trasciende eso y acepta, ¿no?, la parte fantasiosa del hecho y dices, es que es Jaime Maussan presentando en la Cámara de Diputados 2 muestras tal cual de los organismos, no pude evitar sacar mi alma de taxónomo y de inmediato identificar hasta dónde podría ser este organismo parte de nuestro planeta. Desde el momento que dicen 70% de ADN, ya estamos aceptando que es vida a base de carbono, que tiene bases nitrogenadas y por lo tanto ya el 70% me dice prácticamente sí es de composición celular. Luego vemos ahí el organismo, sin meternos en la parte genética, vemos un ser multicelular, ¿no? Vemos que tiene bilateralidad, ¿no?, como nosotros, que tiene cabeza y cola, digamos, es un proceso encefálico, le vemos las costillas, por lo tanto es metamérico, le vemos un endoesqueleto en las radiografías, es decir, todas estas pistas me llevan directamente a que es un cordado, es decir, pertenecería al grupo de animales al que nosotros estamos, junto con las aves, los peces, los reptiles, pero entonces no tiene escamas, ¿no? No tiene plumas. Y decimos, bueno, entonces tendría que ser un mamífero. Sí, así, siguiendo ese juego de diciendo, bueno, sí, ok, si esto es real, ¿en dónde estaría ubicado? Y luego viene lo más fascinante, los huevos, porque hay un solo grupo de mamíferos que tienen huevos, que son los monotremas, es decir, que si estos aliens son 70% ADN, muy probablemente fuesen parte de la vida en la Tierra y estarían ubicados junto con los ornitorrincos y los equidnas, ¿no? Entonces es una fantasía para mí poder ver la taxonomía de un alien hasta ese punto, digamos, es lo que nos estaría proponiendo Jaime Maussan con este espécimen. Como mencionaba, esto hay que pasarlo desde el cuestionamiento crítico y ver que esta información, en dónde se está sembrando, en qué contexto histórico se está sembrando, qué fines, y tenemos ya la experiencia previa del chupacabras, ¿no? La momia de la sirena también, es decir, para mí pertenece a este grupo de seres mitológicos de leyendas urbanas y que considero que la mayoría, quiero aventurarme a decir que la gran mayoría de la población que vio esto, sí lo enfrenta desde un pensamiento crítico y quienes no, pues bueno, vamos a divertirnos pensando que los aliens son familiares de los ornitorrincos, ¿no? Porque aparte traía 3 huevos y bueno, le colgó todas las cosas necesarias para hacerlo ver como el showman que es, hacerle el espectáculo completo, porque la forma humanoide, los ojos más grandes, mencionó algo de reptil, lo encontraron en las líneas de Nazca, traía 3 huevos porque estaba en etapa de reproductiva, solo faltaba que dijera que lo encontraron a las 11:11 de un eclipse de luna, los monjes tibetanos que llegaron cantando mantras, o sea, le colgó cosas que sabe que a la gente le iban a fascinar, pero más allá de que nos dé risa a nosotros, ¿qué tanto también debería de preocuparnos que sea tan exitosa su manera de presentar las cosas y qué tanto en realidad pudo permear a la mayoría de la población? Porque, digo, quisiéramos creer que todos lo vemos y nos reímos, pero seguramente muchas personas, yo he visto muchos comentarios, lo creen. Maussan tenía razón, por fin le dan la razón a Maussan, cosas así en muchos comentarios. Entonces, digo, tratando de ver que más allá de nosotros que nos gusta la ciencia, que nos dedicamos a la ciencia en alguna de sus vertientes, pero la responsabilidad social que debería de existir en cuanto a que qué le están diciendo al público y pues qué nosotros contestaremos en este podcast y en todos los medios que podamos con respecto a todos esos mensajes. Esa pregunta abierta a quien quiera tomarla. Mira, no sé si puedo estar rápidamente. Mira, el asunto es también en parte pues con intenciones políticas. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que los memes y las noticias que estás comentando se abrazan de la idea primero de que se está presentando pues en un lugar donde se supone hay completa seriedad, completa objetividad y pluralidad de opinión, como es la Cámara de Diputados. En segundo punto está la legitimidad de los expertos que se supone están respaldando este tipo de cosas. Muchos medios e incluso influencers están hablando, por ejemplo, que las momias estas las apoya también Ryan Graves, que es el expiloto de Estados Unidos, el Congreso de Japón e incluso Avi Loeb, cuando ninguno de estas personas habló nada sobre las momias.
y sin embargo se está mezclando ya la noticia. Obviamente, pues no todas las personas ven la audiencia que hubo, que duró más de 3 horas, con varios ponentes, y que Maussan presentó esto hasta el final, sin presentárselo al parecer antes a sus invitados. Entonces tenemos todos estos detalles y pues claro, la realización. El meme es una forma muy simplista de compartir una información, y por lo mismo es fácil que las personas la capten, pero también es fácil que se pierda todos los detalles que serían importantes aquí en un caso como este. Y vaya que salieron memes aquí. Doctora Julieta Fierro, ¿querías hacer tu apunte? No, yo lo que quería decir es que es muy difícil combatir estas creencias de las personas. En general, todos nos movemos con varias explicaciones de la realidad. Estos experimentos se han hecho en museos de ciencia, en salas de la evolución, donde durante la exposición le preguntan a la gente cómo surgió la vida en la Tierra. Entonces explican la evolución unicelular hasta el presente. Y si a la salida un líder religioso les hace la misma pregunta, pues dicen Dios creó al hombre al 6º día. Entonces a la gente le gustan estas noticias falsas, pero a la vez también se dan cuenta que hay un mundo de la ciencia que pues tiene más fundamento. Ahora, efectivamente el problema de la ignorancia planetaria pues es enorme, pero para eso necesitamos buena educación básica de calidad, y esta no necesariamente se da y fomenta pues este tipo de culturas mágicas. Sí, es algo que no desaparece. De hecho, es una de las tesis centrales también, volviendo a citar a Carl Sagan, de su libro fundacional del escepticismo científico, El mundo y sus demonios, que nos habla de que a pesar de que vivimos en un tiempo en donde podemos hacer viajes transatlánticos en 7 horas volando por los cielos y quejándonos del desayuno, y que nos comunicamos a través de dispositivos que aprovechan la física elemental de la materia, la física cuántica, pero aún así seguimos creyendo, o la sociedad, o un porcentaje importante de la sociedad sigue creyendo en fantasmas, en poderes paranormales, es decir, muy difícil que se borre. No creemos que vaya a pasar. De hecho, él dice que casi igual el porcentaje está que en tiempos premodernos. Entonces, a final de cuentas, se está aprovechando de esta tribuna, y a mí lo que me preocupa es que al final ya hizo un llamamiento para hacer políticas públicas. Una cosa es que vaya a dar su show, y que tiene razón Sergio, pues claro que sabe que está engañando, y supongo que hasta llevando agua a su molino, porque pues salió en todos los periódicos del mundo quizá, pero además de eso, al final de cuentas, llama a hacer una política pública. ¿Es la persona adecuada? Digo, al final de cuentas la Cámara de Diputados supone que están representados todos, no tienes que tener un doctorado para dar tu opinión ahí, pero ¿es la persona adecuada para proponer políticas públicas con respecto a algo que pudiera ser de seguridad nacional? Digo, no lo vemos como que en realidad lo sea tanto, no es que nos estén invadiendo, pero no creo que sea la persona adecuada para hacer política pública o para proponer una política pública con base en esas evidencias. ¿Cómo sería una manera adecuada? ¿Cómo hubieran sido, por ejemplo, Marcos y Sergio, que ya lo comentaron un poco, cómo sería un anuncio genuino? Si sí fuera real, ¿cómo sería? El antecedente que tendría que haber, la manera en la que se tendría que presentar, ¿cómo lo hubiéramos visto? Porque si tienes un descubrimiento de ese tamaño, yo creo que sí quisieras que te tomaran en serio. Bueno, yo considero que, para empezar, diría que el estudio de la vida fuera del planeta ya es algo que existe y siempre ha estado, y que actualmente la exobiología ha tenido muchos avances tanto en... Y todo esto quizás se basa en generar hipótesis de cómo serían otros seres, otras civilizaciones, o análisis de cómo se comportan los organismos de nuestro planeta en el espacio. Todo eso ya existe, digamos, hay toda una rama científica que toma con seriedad todo esto, y quizá aquí nos está faltando, o esto quizá abre la brecha o la oportunidad para que temas de exobiología o de la parte científica que sí hacemos con seriedad salgan a la luz en programas de divulgación, de educación,
y que nos ayuden a tener mayor alfabetización científica y mayor alfabetización mediática al respecto de estos temas. Definitivamente esto es como un leño más que hace que la fogata se incendie y que creo que ese es el papel que cumple la ciencia ficción en la producción social de la ciencia. Es decir, la ciencia no la hacen solamente los científicos en las universidades, lo que se estudia, cómo se transforma esto en tecnologías y las decisiones que se toman a partir de esa información, la creamos todos como sociedad. Y si se da esto en este momento es justamente porque se dieron las condiciones de posibilidad para que sucediera, ¿no?, el fenómeno Maussan. Quiero verlo como eso, como una performance que ayuda a incentivar a los que estamos en la producción científica y la divulgación de la ciencia a hacer fluir un poco más el conocimiento y ayudar a que la sociedad en general sepan por dónde estamos estudiando estos fenómenos y desde dónde se pueden recibir, cómo se analiza, o más bien, cuáles serían las fuentes más confiables, cómo se toman las decisiones respecto a estos temas. Quizá es un pequeño llamado a la atención de esta área. Está todavía quizá gobernada por el espectáculo, el fanatismo, el pensamiento mágico. Bueno, pues cómo lo trabajamos cómo integramos programas en los procesos educativos, en los museos, etcétera, para que este tema, que es evidentemente de interés público, se trate desde otras perspectivas. Preguntaste cómo sería el anuncio, pues yo diría que si fuera verdad, ¿no? Si de veras hubiera algo, pues sería como todos los anuncios que se han hecho en fechas recientes acerca de hallazgos más o menos importantes, como por ejemplo la detección de ondas gravitacionales en 2015 y cosas de ese estilo. ¿Cómo se hacen? Bueno, pues primero se hacen ¿no? Se escriben todos los papers pertinentes, ¿no? Si de veras hubiera un cuerpo, ¿no? Lo habrían mandado a analizar, habría muestras por todos lados, lo habría visto mucha gente, se habrían hecho baterías y baterías y baterías de pruebas en distintos laboratorios, en distintos países, y se habrían escrito los papers y se anunciaría todo el mismo día en que se publican los papers de manera correcta en revistas arbitradas, ¿no? Entonces ya cuando sale el anuncio, pues ya tienes el sustento académico ahí y ya puedes saber que pues es un poco más confiable porque ya ha pasado por todos los filtros de calidad que exige la ciencia. Entonces yo creo que así sería el anuncio si esto fuera verdad, ¿no? Ahora, si es un señor con unos monigotes que te dice además no te lo presto, pues... Sí, por ejemplo... Oye, Víctor, sí, adelante. Yo quisiera lanzar acá una pregunta porque, a ver, digamos menos sobre este caso y más sobre lo que nos dice en términos generales. Estamos lanzando como palabras como verdad. Jaime Maussan hizo a los presentes hacer como un juramento de verdad. Unos extendieron la mano, otros pusieron la mano sobre el corazón. Entonces juraron decir la verdad. Pero bueno, afortunadamente, digo, la ciencia no se trata de si creemos en algo o no, sino si algo es demostrable o no. Así que a lo mejor no sé si nuestros invitados tengan algo que decir sobre este asunto que me parece que rebasa al caso en particular, pero hay gente cuestionando la ciencia y hay gente que no le importa que se estén llevando a cabo todos estos como demostraciones científicas de sí o no. Entonces, ¿qué le dirían a la gente que para quien el método científico es una forma más de conocer la realidad, pero no es la única? No me cuento entre esas personas, pero conozco a varias, así que me gustaría saber qué dirían nuestros invitados sobre eso. La ciencia no pretende tener la verdad. Sabemos que ignoramos muchísimas cosas, incluso los matemáticos ya se está cuestionando si hay verdad en las matemáticas, porque parte de axiomas, de verdades predeterminadas. Así es que esto de la verdad, pues es relativo. La ciencia va descubriendo fragmentos del conocimiento y los trata de ir analizando, pero cambian todo el tiempo. Sabemos que muchas de las ideas del pasado pues se han ido modificando y estamos acostumbradas a esto. Así es que eso de la verdad, pues bueno, solo Yasmín Esquivel tiene la verdad, pero el resto de la comunidad pues no. Para la ciencia, la verdad absoluta no existe. Sergio de Qué Régules. gusto me da escuchar eso. Sí, complementando a la doctora, también me gustaría decir,
hay que tener en cuenta que muchas personas están en estos temas, o se les apasiona, les interesa, pero por una mera cuestión de fe. Entonces, hay que saber distinguir a este tipo de personas. Si lo que quieren es, pues, continuar creyendo en ovnis o en hadas, adelante, están en su derecho de creer lo que quieran creer. Pero cuando estamos hablando de saber qué conocimiento tenemos sobre, por ejemplo, un caso específico, las visitas extraterrestres en nuestro mundo, lo mejor que pueden hacer las personas es buscar información confiable, buscar fuentes confiables, en este caso, por ejemplo, tanto de científicos como de historiadores, arqueólogos y demás, que estén directamente relacionados a los campos a los que pues atañe el tema del que se esté hablando. Si quieren creer, adelante, pero si quieren saber, entonces lo mejor que se puede hacer es buscar fuentes confiables científicamente basadas en evidencia. Sí, ¿te acuerdas del póster de ese que tenía el de los expedientes secretos X? Y es que aquí nos gusta referenciar con productos de cultura popular que todos conocemos. Sergio y yo seguido metemos películas, pero ahora voy a decir de una serie de televisión. El póster decía, I want to believe. Y a mí me gusta más uno que tiene tachado el believe y dice, I want to know. Digo, tienes razón, Daniel, creer, cualquiera puede creer pues en lo que sea, ¿no? Igual en Santa Claus, en Harry Potter o en quien quieras puedes creer, pero conocer es otra cosa y eso yo creo que lo que a nosotros nos une en esta conversación es, pues yo sí quisiera saber. Sí, un momento acerca de este asunto de la gente que quiere creer y todo. La verdad es que hace rato decía Julieta, yo creo que con mucha razón, que ay, el perro me está moviendo la computadora, que esto es un problema de la educación, que nosotros desde la comunicación de la ciencia no lo vamos a resolver. Y otra cosa muy interesante que me dijo una chica que se dedica a promover el pensamiento crítico en Francia, y estábamos en una conferencia internacional, ¿no? Y yo le pregunté en su plática, le dije, oye, hay gente que de plano no se la puede llevar al pensamiento crítico, ¿no crees? ¿Qué se hace con esas personas? Y me dijo, bueno, es que si lo que te están diciendo, si lo que te están pidiendo que creas, por ejemplo, nosotros decirles, no, créele a la ciencia, que bla, 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 va en contra de tu identidad. Si construiste tu identidad sobre lo otro, si eso es así de importante para ti es creer que sí son extraterrestres, que sobre ello construiste tu identidad o una parte muy importante de tus valores, ya valió y no hay forma de llevarlo. Entonces creo que eso hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Y pensar que nuestro alcance en la comunicación de la ciencia pues es limitado y que quizá nos deba ser nuestro empeño el hacer que la gente que cree esas cosas cambie de opinión, porque no van a cambiar de opinión. O sea, hay gente que no va a cambiar de opinión y finalmente están en su derecho, ¿no? O sea, quizás es terrible decirlo así, pero me parece que el consenso es que no tenemos ese superpoder para cambiarle la opinión a la gente que de veras cree con mucha fe. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, tenemos que escoger nuestras batallas. Y los recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, son limitados, sobre todo el tiempo que podemos invertirle. Entonces, hay investigación incluso en el campo de la comunicación pública de la ciencia que indica que hay cierto rango de personas a las cuales pudieran llegarle estos mensajes y esta información de manera tal que la incorporen. Pero hay a los que le llaman true believers, los muy creyentes de una u otra cosa, porque en este caso estamos hablando de aliens, pero bien pudieran ser criptozoología o cualquiera de las otras muchas pseudociencias, y pues, a final de cuentas probablemente no tengamos la capacidad de llegar a cambiarles de opinión y sepamos que no, digamos, bajemos las manos y rindamos que no vamos a cambiarles la opinión a todos. Pero algo que sí pudiéramos hacer, quizá ya lo comentamos aquí, que qué bueno es Maussan para hacer su show. Y qué buenos son los showmans y los charlatanes y las pseudociencias para atrapar el interés del público. Quizá hay algo que aprenderles también. Así como las pseudociencias roban de la ciencia palabras que los hacen verse legítimos, la comunicación de la ciencia también pudiera ser una especie como de pseudo charlatanería, sería como para agarrar a ver, pues bueno, ellos trajeron elementos, hicieron el show, anunciaron, hicieron buen trabajo en redes sociales. Digo, porque a final de cuentas, no mucha gente va a ir a leer un paper. Si lo hubieran publicado en Science, en Nature, hubiera tenido menos audiencia. Y no estoy diciendo que deba de dejarse de hacer aquello, pero quizá
todo lo que sucede con las pseudociencias nos ayude a ver y con todos estos espectáculos nos ayude a ver que hay elementos comunicativos que consciente o inconscientemente están aprovechando y que probablemente nosotros pudiéramos también echar mano de ello. ¿Alguna opinión al respecto? Sí, sí, pues sí, digo, no quiero acaparar, pero es que esto pega muy cercano de una cosa que yo siempre estoy diciendo en mis cursos. Una es que primero, Maussan, aparte de las técnicas que pueda tener de showmanship, lo que tiene es mucha lana y nosotros nunca la vamos a tener. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si estamos en un mercado, él tiene una tienda gigantesca llena de luces y de gente medio encuerada bailando enfrente, y nosotros tenemos un localito chiquitito. Entonces podemos ir a pegarle patadas a su local, pero no va a pasar nada. Va a seguir teniéndolo porque inmediatamente llega alguien y le pinta donde le pateamos. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros cuidar nuestro local y que nuestro local sea tan elocuente y tan atractivo que sea irresistible, y precisamente para eso existimos las comunicadoras y comunicadores de la ciencia como algunos aquí presentes, y es para hacer uso de las técnicas de la elocuencia, por ejemplo, en la literatura de ficción, que es los que han desarrollado al máximo la capacidad de las palabras para convencer, conmover y deleitar, para lanzar nuestro mensaje. Entonces sí, claro, podemos aprender, no de Maussan, digamos, pero sí de quien emite mensajes elocuentes, como son los cineastas, los novelistas, los poetas, etc. Sí, no porque Deepak Chopra venda más libros que los físicos reales, tengamos que entrarle al misticismo cuántico. No es por ahí exactamente. Pero bueno, pero hay una cosa que me parece que el tema específico de las momias del Congreso, me refiero a las que llevó Maussan. No a las que legislan. no las de los demás días. Okay. Las momias estas recientes que llevamos al Congreso. El fenómeno ovni o el fenómeno Fanny, que ahora que se llama más bien la nueva acepción de ovni es fenómenos anómalos o aerostáticos, ya no me queda claro porque él reclamó que debería ser anómalos, pero fenómenos anómalos no identificados. Esto nos deja evidente algo. Pareciera que a los científicos o a los que nos interesa la ciencia, no queremos que se sepa que de veras hay vida en otros planetas. ¿Estaría de acuerdo conmigo, doctora Julieta Fierro, que nada más lejano de la realidad? Digo, platicábamos la otra vez, Marcos y yo soy el primero que quiero saber, yo quiero estar en primera fila si de veras los encuentran, ¿no? Yo estoy atento a los anuncios que se hacen. Esta semana el telescopio espacial James Webb, y que ha estado dando noticias, acaba de anunciar que ve señales potenciales de vida alienígena en la atmósfera de un planeta que está en la zona Goldilocks, en la zona en donde pudiera darse agua líquida, en otro planeta, en otro sistema solar, porque encontró, o sea, un telescopio ya platicábamos lo que costó hacerlo y mandarlo, porque encontró señales, trazas de dimetilsulfida, que es un químico conocido que solamente lo crea en la Tierra el fitoplancton. Eso me parece fascinante, y probablemente lo que encontremos cuando encontremos vida sea algo así, algo lejos y a lo mejor microscópico, pero no es que no quiera que haya una revelación de otras cosas. Yo creo la curiosidad creo que es algo que nos une a todos, a los que buscan aliens o los que buscamos este tipo de información como la genuina que están dando los telescopios espaciales. Entonces la pregunta sería, ¿es cierto que los científicos como que están tratando de que no se sepan? Yo sí quisiera saber como comunicador cuando suceda algo. ¿Hay alguna reticencia de parte de los científicos cuando alguien encuentra algo a que se dé a conocer, doctora? No, la ciencia tiene la maravilla de ser multinacional, multidisciplinaria y abierta. Por eso el Congreso de Estados Unidos nombró a la NASA para estudiar estos fenómenos, porque no hay secrecía en la ciencia. Al contrario, queremos comprobar lo que decimos, lo mandamos a evaluar. Ahora, esto de aliens, yo no me iría tan lejos como estos planetas que ha descubierto el James Webb. Ahora hay misiones que van a ir a Europa, a una de las lunas de Júpiter, que está cubierta de hielo, que tiene un mar líquido en la parte debajo del hielo, y hay grietas en este hielo y hay trazas de materia orgánica. Es decir, tanto en lunas de Júpiter como de Saturno
podría haber chimeneas hidrotermales subterráneas que pueden sostener formas de vida basadas en... Te estás riendo, Marcos. ¿Te suena ciencia ficción? Lo que No, estoy... me estoy emocionando, soy un fanático de las chimeneas y digo, ay, no, eso estaría increíble. Entonces puede haber vida en otros lados del sistema solar, no te tienes que ir tan lejos. Y la ciencia, claro que es abierta y claro que le encantaría descubrir vida extraterrestre. Lo que presupone es que no tiene que ser como la nuestra. Y además, bueno, este programa sí va a llegar a ese mundo que dices, va a llegar dentro de 100 años. Entonces, la contestación a tu pregunta la vas a recibir dentro de 100 años. El problema de astronomía son las distancias, no es la curiosidad. Desde la época de Giordano Bruno, él pensaba que había vida fuera de la Tierra. Claro que lo quemaron vivo por pensar en eso. Ahora, por fortuna, ya no nos quema. O quién sabe. Sí, y si esa señal de vida llega, la van a publicar en un paper en la revista Science, pero a lo mejor no le va a ganar a las momias de Maussan en interés público y no aparecerá en tantos espectaculares y encabezados en todo el mundo, pero esa sería verdaderamente un hallazgo de los que emocionan, como decía Marcos, porque más o menos por ahí va a ser, ¿no? No va a ser un humanoide que encontraron en una cueva, digo, no es imposible, pero es muy poco probable, ¿no? Yo también sumaría que, digo, en el proceso de cómo se cuenta la ciencia también hay pues una percepción social de la ciencia y de los científicos. Y el tema de los aliens en particular lleva rebotando entre lo científico y lo no científico desde hace ya varios años. Yo diría por History Channel que desde un espacio mediático que se identifica públicamente como científico, de repente empezaron a salir un montón de documentales serios enfocados en los aliens. O sea, a través de hipótesis que no puedes falsear con, no sé, o sea, cualquier cosa que hayan hecho los aliens que no podemos corroborar ni negar. Bueno, lo narran de manera que está difícil que las personas que reciben estos documentales no los vean como ciertos, ¿no? Desde, bueno, es que es el formato documental en un espacio de National Geographic o History Channel en donde me están diciendo esta información. Además, en un contexto global de un mar de información que vemos en redes sociales, en internet, etcétera. Es decir, hay tanta información que trasciende la capacidad, quizá como decíamos, si la verdad se construye de manera personal, tomando aquellos elementos que te hacen sentido en tu identidad, hay tantos elementos desde donde tomar, hay tantas cosas que le hacen sentido a la gente. O sea, yo me sumo a esta idea de dejar, de no creer que tenemos la responsabilidad o el poder de cambiar el pensamiento de las personas sobre las cosas. Por las mejores intenciones que tengamos. Y definitivamente los científicos somos los primeros que queremos estar contando sobre las cosas. Los biólogos así somos. Luego queremos decirle, mira, ese bicho es tal, esa cosa es tal. Como guía en jardines botánicos, yo recuerdo, siempre me voy a acordar de esto, de dar los recorridos con un enfoque evolutivo y que al final las personas me dijeran, pues qué hermosa es la obra de Dios. Y ahí, ¿qué hace uno, no? Pues les agradece su visita, ¿no? Yo ya hice mi chamba, este es el resultado y la persona se va feliz y le hace sentido y conserva la flora gracias a esa experiencia, pues adelante, ahí ya uno acepta el papel que tiene y da el mejor esfuerzo como científico, como comunicador, y cada persona tiene también el derecho de tomar los elementos que le hacen sentido y construir su verdad, su personalidad y sus acciones. ¿Alguien más quiere aportar una reflexión final acerca de esto de que no es cierto que las personas involucradas con la ciencia no queremos? Porque siempre parece que somos los que venimos a decirles que Santa Claus no existe. Que eso que te emocionó, pues es un engaño. Daniel Galarza, tú tienes tu blog del Escéptico de Jalisco, en donde hablas mucho de estos temas. ¿No te sientes a veces que te toca ser el que les vienes a platicar a todos, a quitarle la ilusión de que Santa Claus no existe? Sergio, que seguramente ya te veo reírte un poco, tendrás un comentario al respecto. Es un papel que ni modo, nos toca jugar, ¿no? Y regresando a Carl Sagan, mejor abrazar el mundo como realmente, el universo como realmente es, que rendirse a ilusiones por más
confortantes que éstas sean. No, rapidísimo. Cuando yo empecé a escribir una columna en un periódico sobre ciencia hace 30 años, primero sí me dedicaba mucho a desmentir cosas de estas, ¿no? De la astrología y todo. Y luego me di cuenta que creo que solo les estaba hablando a los conversos. Yo me divertía mucho y era muy fácil hacer eso, para mí por lo menos en aquellos años, o sea, muy facilón, digamos, y no estaba logrando nada y nada más, pues, desilusionabas a la gente. Entonces, hace mucho que yo ya renuncié, en general, a veces es necesario, ya renuncié al papel de aguafiestas. ¿Tú, Daniel? Mira, yo no he renunciado todavía, pero sí, definitivamente no deja de ser triste ver, a pesar de los esfuerzos de generaciones completas de divulgadores, de educadores y de científicos, ver cómo en cosas de de un evento, en una Cámara de Diputados, todo eso es pensar en, pues, de qué sirvió, ¿no? Pero yo creo que de todas formas sigue siendo, pues, necesario. Alguien al final tiene que seguir haciendo este tipo de desmitificaciones. Y de hecho me gustaría regresarme un poquito a una pregunta anterior tuya, que habías dicho que si habría algo que aprenderles. Yo creo que muchos ya dieron puntos muy interesantes, sobre todo la metáfora de los localitos de Sergio. Pero también tendríamos que tener en cuenta otro factor que tiene Maussan a su favor y personas de esta calaña, ¿no? Y es no solo el dinero, sino la propaganda, que ellos son los que van y buscan el auditorio. Por ejemplo, en este caso, aunque ya se ha dicho que invitaron a Maussan a la Cámara de Diputados, lo cierto es que fue Maussan el que buscó al diputado que organizó todo el evento. Entonces, hay que también buscar llamar la atención, no solo justamente de los conversos, por decirlo de alguna forma, de los que les gusta la ciencia, sino de aquellos que están interesados en el misterio, de aquellos que están interesados en el fenómeno ovni o en cualquiera de estos temas, porque al final tienen de fondo problemáticas importantes, problemáticas científicamente relevantes. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Nos han podido visitar? ¿Qué pruebas tenemos? Todos estos temas, estas preguntas pueden darnos para hacer todo como hace Maussan, todo un show, pero un show basado en la educación y la evidencia. Entonces, también habría que aprenderles esas partes, habría que ver cómo podríamos participar un poco más, de buscar esos espacios. No, a ver, yo difiero de lo que acaba de decir. Yo creo que, insisto, no se puede convertir a las personas. Estamos metidos en particular en México en un mundo mágico. Y entonces, pues así como no podemos convencer a alguien de sus preferencias políticas, pues está muy difícil educarlos de otra manera. Lo que sí podemos hacer es mostrar otra versión de los hechos y que cada quien decida lo que quiere. Y lo que también podemos hacer es mostrar la ciencia apasionante. Esta sonrisa que le saqué a Marcos cuando hablé de las chimeneas hidrotermales, pues es lo que necesitamos hacer. Es decir, hacer que la ciencia sea espectacular. Y bueno, hay ciencias que son más interesantes que otras. Una es la biología, obviamente, simplemente la diversidad biológica. Otra puede ser la astronomía, pues la damos por la belleza de los objetos. Pues ya es como una canción de otro idioma, podemos no entender la canción, pero es espectacular la naturaleza. Y ahora hay ciencias que son más complejas. Por ejemplo, creo que Sergio habló de las ondas gravitacionales. Eso es más difícil de explicar, que miren qué bonito está Saturno. Así es que hay que saber a lo que voy es lo siguiente. Los divulgadores de la ciencia no estamos habituados a la evaluación. Sentimos que hacemos cosas, que nos aplauden mucho, que tenemos muchos likes, pero no estamos habituados a la evaluación. Y yo pienso que si queremos prosperar como divulgadores de la ciencia, tenemos que tener esa práctica sana de evaluar. La ciencia, ¿por qué avanza? Pues por lo que hemos estado discutiendo. Cada idea que tenemos se comparte con la comunidad y hay discusiones y uno aprende de sus errores.
A diferencia de otras disciplinas donde encuentran un error y no hay que pánico, la ciencia avanza con sus errores. Y lo mismo debería ser entre los divulgadores. Deberíamos tener la sana práctica de mandar evaluar nuestros productos. Fueron pertinentes para el público meta, les resultaron interesantes. La ciencia que comentamos fue real, dijimos alguna cosa irregular, pero eso no lo hacemos los divulgadores. Y también por eso pueden prosperar tantas falsas noticias, porque no evaluamos. La UNESCO tiene un proyecto de educación por vida y quiere incluir a la divulgación de la ciencia. Pero mientras los divulgadores mexicanos no evaluamos nuestros productos, no se van a subir a las plataformas de la UNESCO. Y tendremos un poder enorme. Hay 600 millones de hispanohablantes en el mundo, pero necesitamos garantizar que lo que hacemos está bien evaluado. Y que nos evalúen árbitros anónimos. Acuérdense que si escribimos un texto, no estamos criticando al autor, estamos opinando sobre un escrito. Es el tipo de prácticas que tenemos que tener. Muy bien. De acuerdísimo contigo, doctora Julieta Fierro de la UNAM. También me gustó mucho la metáfora de la tiendita, Sergio, es buenísima. Sobre todo en un país donde las tienditas son famosas por otras cosas. Vamos a importar la tiendita y el supermercado. Sí. Doctora Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM, muchas gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens. Marcos Vinagrillo, biólogo que nos acompañó hoy para platicar también del tema. Muchas gracias por estar acá en Cosas de Sapiens. Muchas gracias a ustedes. Daniel Galarza, nuestro colaborador aquí, filósofo y escéptico, gracias por estar de vuelta en Cosas de Sapiens para hablar de estos temas. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y Sergio de Régules, amigo, colega, bienvenido de nuevo a Cosas de Sapiens, de vuelta acá. Gracias por acompañarnos otra vez hoy. Un placer. Muy bien, y pues un saludo y un abrazo a cada uno en donde están. Maritza, que está allá en Alemania, gracias Maritza. Gracias Sergio, que estamos acá en nuestra cabina de Cosas de Sapiens en Tepatitlán, Jalisco. Y gracias a ti que nos ves, que nos escuchas y que nos sigues a través de las redes sociales. Estamos como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.